¿Qué debe hacer el cristiano para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a ver esta mañana 7 pasos que deben ocurrir en la vida del cristiano para tener esa maravillosa experiencia. Vamos a trabajar de una vez. Adelante. Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 5. Vamos con el primero de los 7 pasos. Gálatas capítulo número 3, versículos 2 al 5. El primero de los pasos: vea a Jesús como su única esperanza de salvación, su única posibilidad de ser aceptado por Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 2 hasta el 5, dice el versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Toda la discusión de Pablo con los Gálatas es que cayeron en las garras de los judaizantes. Los judaizantes era un grupo de personas que decían que había que guardar todas las reglas y todos los principios y todas las tradiciones judías para alcanzar la salvación. Y Pablo dice: no, por favor, y empieza a explicar. Adelante. Hay 2 asuntos aquí involucrados en esta cita. Primero, el comienzo de la vida cristiana. Cuando uno comienza la vida cristiana, el primer paso en la experiencia de la vida cristiana, dice, es que el Espíritu te convence de pecado. ¿Cierto o falso? El Espíritu dice a tu espíritu: eres pecador. Y dice: no te desespere, ven a Jesús que murió para pagar esos pecados. Es decir, ven al perdón, ven a la justificación por la fe, ven a la liberación de la culpa por el pecado, porque te sientes culpable. Ven a la liberación del castigo por el pecado, porque eres pecador y la paga es la muerte eterna. Y el Espíritu lleva a la persona a esa experiencia, lleva a la persona a esa relación, lleva a la persona a esa nueva visión de la vida, a ese nuevo nivel de vida, a ese nuevo estilo de vida. Recuerde, el centro está en Jesús. El que obra la salvación es Jesús. Jamás eres tú. Y así como comienza la vida cristiana, comienza en el Espíritu. Por eso Pablo dice: ustedes son tan necios, comienzan en el Espíritu para luego irse a la carne. Pero ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Se están volviendo locos. Así como comenzaron, tienen que permanecer siempre. Siempre tiene que ser por el Espíritu. Nunca por lo que ustedes hacen o hagan o no hagan o dejen de hacer. El centro tiene que ser siempre el Señor Jesús. Número 2. Una cosa es aceptar a Jesús como la única esperanza de salvación al comienzo de la vida cristiana, pero otra distinta es continuar aceptándolo día tras día, de modo que podamos experimentar el derramamiento continuo del Espíritu. ¿Qué es lo que pasa generalmente con nosotros? Comenzamos bien, reconociéndonos pecadores, que Cristo es el que puede, que Cristo hace, ok. Pero después que comenzamos la vida cristiana y empezamos a ver algunos adelantos en nuestra vida, quitamos la vista de Jesús y empezamos a buscarnos nosotros mismos. ¿Sí o no? Y a corregirnos nosotros mismos, y a modificarnos nosotros mismos, y a arreglarnos nosotros mismos. Y empezamos entonces a desligarnos de Jesús. Recuerde, una de las obras del Espíritu Santo dentro de la purificación es lograr que usted no sea autodependiente, que usted no dependa de usted mismo, que aprenda siempre a depender de Cristo. Pero generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Cambiamos el sistema. Comenzamos bien y luego cambiamos de dirección. ¿Se entiende, por favor, lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Esa dependencia de Cristo debe ser ¿cómo? Cada día. ¿Cuándo es el momento donde ya diremos: Cristo, gracias, ya se acabó? Se acabó, ya. Mire, Señor, terminó el negocio. Ese día, yo creo que ni en la eternidad, porque en la eternidad estaremos con Él.
y Él nos pastoreará, así que nunca podremos desligarnos de Cristo. Ok, veamos más. ¿Se entendió el primer paso? Dale atrás. Dale atrás. Vea a Jesús como su única esperanza de salvación, su única posibilidad de ser aceptado por Dios. La palabra única. ¿Hay otra manera? Y en ningún otro hay. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino sin mí. ¿Verdad que todo eso indica que el centro es Cristo? ¿Sí o no? Todo lo puedo en Cristo. Pregunto, ¿se entiende esa parte, por favor? Vea a Jesús como su única esperanza de salvación, su única posibilidad de ser aceptado por Dios. No hay otra manera. Primer paso para usted prepararse y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Usted no es el centro, usted no es la solución. Usted, mire por favor, Cristo es el centro. Vamos a ver el segundo paso. Arrepiéntase del pecado. Hechos capítulo 2, versículo 37-38. Vamos a hablar un poquito del arrepentimiento. Y vamos a ser breve en cada uno de esos para poder verlo todos. Hechos capítulo 2, versículo 37-38. Dice el versículo 37, Hechos 2, 37. Al oír esto, ¿al oír qué? El discurso de Pedro. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces ¿qué cosa? Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué incluye el arrepentimiento? Número 1, tristeza por el pecado, y número 2, abandono del mismo. El arrepentimiento es sentir tristeza, dolor por haber ofendido al Hijo de Dios. Tristeza, dolor por haber pecado. Cuando una gente se siente arrepentida, se siente mal por lo que ha sido su vida pasada. ¿Cierto o falso? No acomoda las cosas. No, quisiera no haberla hecho. Es un dolor profundo que duele en el corazón. Vamos a ver un poco más. El arrepentimiento es un regalo. Hechos capítulo 5, versículo 31. De hecho, todo es un regalo. Hechos 5, 31. Dice el versículo 31: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Y qué dice ahora? Para dar a Israel arrepentimiento y ¿qué más? Así que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Usted no se lo fabrica, usted no se lo inventa. Es un regalo que Dios le da. Pero para recibir ese regalo usted tiene que venir hasta Él. El arrepentimiento es un regalo. Por lo tanto, la tristeza por el pecado es ¿qué cosa? Un regalo, un don. Es únicamente por el compañerismo y la comunión diarios con Jesús, por contemplarlo a Él, que somos transformados a su imagen y recibimos el don del arrepentimiento. ¿Se entendió eso, por favor? Recuerde que aquí la palabra clave es únicamente. Si no hay esa relación con Jesús, si no hay esa comunión con el Señor, si no hay ese interés de encontrarse con Él, no viene ningún arrepentimiento. Al contrario, inclusive encontramos personas que se llaman cristianas que nunca han nacido de nuevo y que se sienten muy bien porque tienen ciertos conocimientos y cierto lugar, entonces se sienten maestros, pero todavía no han experimentado ellos mismos la gracia de Dios. Maestros que quieren ser maestros de otros, pero ellos mismos necesitan ser enseñados. Ven la religión y el cristianismo como un sistema intelectual de conceptos que deben ser aprendidos, pero su vida está seca y vacía. ¿Y cómo puede alguien dar lo que no tiene? Cristianismo no es asunto de religión, ni de religiosidad.
ni de conocimiento intelectual. Cristianismo es asunto de relación y experiencia con una persona, y esa persona se llama Jesús. Si usted no se relaciona con la persona Jesús, por más cosas que sepa, la gente se va a dar cuenta. ¿Sí o no? Si usted se tira a la playa a bañarse y sale, la gente sabe que se bañó. ¿Por qué? Usted viene empapado, ¿o no? Pero qué curioso una gente que se tira al agua y no se moje. Eso, yo nunca he visto eso. Entonces, ¿cómo puede usted estar enseñando acerca del agua de vida cuando usted no se la ha bebido? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso la palabra aquí clave dice, es únicamente, ¿cómo dice? Inventamos muchas cosas, pero es únicamente por el compañerismo y la comunión diarios con Jesús, por contemplarlo a Él, que somos transformados a su imagen y recibimos el don del arrepentimiento. Únicamente. No hay otra manera. Se han inventado 1000 cosas después que Cristo se fue, pero ninguna ha funcionado. Es una de las razones por las que hay tantas religiones. La gente tiene sus criterios, pero la Biblia tiene el criterio de Dios. La gente tiene sus opiniones, pero la Biblia tiene la opinión de Dios. ¿Usted quiere recibir el don del arrepentimiento? Acérquese a Jesús, aproxímese a Jesús. Son muchos casos los que podría contarles esta mañana de personas que llegaron a la iglesia sin ningún interés religioso. Solo llegaron porque, bueno, alguien los invitó y vinieron para cumplir con un compromiso. Pero ocurrió que se encontraron con Jesús y ya nunca se fueron de la iglesia. El Señor los recibió y su vida comenzó a cambiar. Mire más, adelante. ¿Qué dice ahí? Pero la recepción del Espíritu sucede antes que la aceptación del don del arrepentimiento. Es decir, comienzo a relacionarme con Jesús, ¿cierto? Al relacionarme con Jesús, ¿quién viene a estar conmigo? En realidad, vamos a aclarar esto. ¿Dónde está Jesús en este momento? A la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. ¿A quién dejó aquí como su representante? Cuando aquí usted decide acercarse a Jesús, en realidad, ¿a quién que se le está acercando? Al Espíritu Santo. Antes de recibir el arrepentimiento, en realidad usted ya está recibiendo la bendición del Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuáles son los 4 pasos en la obra del Espíritu Santo? Número 1, lo convence de pecado. Número 2, lo convierte del pecado. Número 3, lo purifica y santifica del pecado. Y número 4, lo prepara, lo capacita para el cumplimiento de la comisión. Mi pregunta, cuando usted empieza a acercarse al Espíritu Santo o cuando empieza a acercarse a Jesús, ¿no comienza a sentir que usted es una persona pecadora? ¿Sí o no? Entonces, al sentir que usted es una persona pecadora, comienza el crecimiento. El Espíritu Santo le otorga el perdón. ¿Puede el Espíritu Santo otorgar perdón? Pues claro que sí, es Dios. Es Dios. Hay una hoja que le regalamos por ahí a todo el que vino un día por la mañana, de que el Espíritu Santo es Dios. No se deben haber más hojas de esas por ahí. Ah, la hermana tiene la suya ahí, no hay problema. Tienen que haber más hojas de esas por ahí. Eureka. Bueno, en un idioma yo no sé cuál dice, significa lo hallé. Si usted no tiene una hoja de esa, levante su mano que le vamos a dar una. Así que al final se la doy. Ahí están. Ok, veamos entonces un poquito más de eso. Adelante. Por favor, atención a esta cita. Atención, si hay algún detalle de la cita no entiende, levante la mano, pregunte y vamos a explicarlo. ¿Estamos listos? Recuerde que estamos en el segundo paso. Dice aquí, fue por medio de la confesión y el perdón del pecado, número 1, por la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios, como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Cuál es el primer paso? Dice confesión y perdón del pecado. Y número 2, oración ferviente y ¿qué cosa? Vamos a ser sinceros en esta hora. ¿Verdad que necesitamos nosotros hacer más oración en la vida personal? ¿Sí o no?
y necesitamos consagrarnos más. ¿Qué se entiende por la palabra consagración? ¿Qué es consagrar? Consagración. ¿Qué es algo sagrado? Algo santo, algo apartado para... Por ejemplo, cuando... Vamos a ver, imagine usted, se supone que todo lo que hay en esta iglesia está consagrado a Dios, ¿o no? ¿Creen ustedes que alguien que venga a decir, oiga, queremos que nos presten ese piano para nosotros hacer una buena fiesta aquí a la vecindad y quieren tocar jazz, blues, cha-cha-cha, ¿le prestaríamos nosotros ese piano para esa cosa? ¿Por qué no? Ok. Quiero que nos presten estos bancos para ponerlo allá para jugar un juego con los muchachos brincando de banco en banco a ver quién llega primero brincando. ¿Prestaríamos nosotros los bancos? ¿Por qué no? Entonces, consagración es la acción de dedicarse en forma especial a Dios. ¿Qué es consagración? Es la acción de dedicarse en forma especial a Dios. ¿Por qué digo en forma especial? Porque generalmente nosotros las cosas como que no las tomamos muy en serio. Oración ferviente y ¿qué cosa? Y consagración. Y termina diciendo al final, ¿qué cosa? La misma obra, solo que en mayor grado debe realizarse ahora. Mi pregunta, si no cumplimos con las condiciones, ¿nos dará Dios la bendición? Pues no. ¿Cuántos años tenemos esperando que el pueblo cumpla con las condiciones? Más de 100. Ahora, ¿cuántos años tiene usted que no cumple con las condiciones? Yo no sé, pero comencemos hoy. Una cosa es segura, si cumplimos las condiciones, Dios nos da la bendición. ¿Cierto o falso? Recuerde, ¿cuántos son los pasos de la obra del Espíritu Santo? Número 1, convence de pecado. Número 2, convierte del pecado. Número 3, santifica o purifica al cristiano. Y número 4, lo prepara o capacita para la comisión evangélica. ¿Por qué estoy repitiendo esto? Porque no estoy diciéndote que no tienes el Espíritu Santo. No estoy diciéndote que no estás convencido de pecado. No estoy diciéndote que no te ha convertido del pecado. No estoy diciéndote que no te ha purificado del pecado. Lo que sí te estoy diciendo es que necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso sí es lo que estamos diciendo. Porque eso es lo que nos prepara, nos capacita y habilita para el cumplimiento de la misión. De hecho, la dejadez espiritual que tenemos, la dejadez en la predicación del Evangelio, la falta de interés de llevar a otro el conocimiento de la verdad, nos dice claramente que no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Lo que no quiero es que te confunda con una cosa y la otra. ¿Se entiende? ¿Cuál es la cosa y cuál es la otra? El no haber sido bautizado con el Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión no significa que no estás teniendo una experiencia de salvación. ¿Se entendió ahora? Porque ya Él te convenció de pecado, te convirtió del pecado y está purificando tu vida. ¿Se entiende o no se entiende? Los discípulos, ¿cuándo recibieron el bautismo del Espíritu Santo? 10 días después que Cristo se fue. Pero habían tenido una comunión con Cristo, sí. Habían tenido la experiencia de la salvación, sí. Habían estado cerca de Jesús, sí. Y eso está pasando contigo. Tienes las 3 primeras experiencias, pero te falta el bautismo del Espíritu para que salga a proclamar el Santo Evangelio. Entonces debemos hacerlo ¿cómo? Como lo hicieron los discípulos. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Esto ha sido punto de confusión para muchos cristianos que no lo entienden, ¿verdad? Y que ahora hay que ir enseñándole para que tengan esa experiencia maravillosa. Ok, veamos más. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Cuál es el tercer paso? Bautícese. Estamos viendo los 7 pasos para hacer, pero ya esta experiencia, gracias a Dios, la tuvimos. Hechos, capítulo número 2, versículo 37-38, leímos hace un momento. Dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya hablamos del arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, ¿qué cosa viene? El bautismo. Pregunto, ¿ya tuvimos nosotros la experiencia del arrepentimiento cuando nos acercamos a Jesús? Claro, ¿recuerdan las 4 experiencias? La primera nos convence de pecado, la segunda nos convierte del pecado y la tercera nos purifica del pecado. Pues ya tuvimos esa linda experiencia, la experiencia del bautismo. A mí me gustaría mucho aclarar ciertos detalles aquí, si el tiempo nos ayuda. Vamos a trabajar. La iglesia organizada es blanco de críticas constantes, ¿cierto o falso? Y es indiscutible que hay problemas dentro de ella, pero a pesar de todo, la existencia de esta institución obedece al plan divino. Dios puede obrar mejor a través de un grupo de personas que mediante individuos separados que toman direcciones diferentes. Mi pregunta, ¿ha tenido Dios que ver con la organización de la iglesia? Sí. ¿Ha estado Dios detrás de la organización de la iglesia? Sí. ¿La iglesia es el cumplimiento de la profecía? Sí. ¿Ha ido Dios paso a paso guiando a su pueblo en la dirección y el cumplimiento de su profecía? Sí. ¿Este pueblo, este movimiento que nosotros pertenecemos, nació conforme al acontecer profético? Sí. ¿Estaba anunciado en la Biblia? Sí. ¿Se cumplió exactamente como Dios dijo? Sí. ¿Nace en el momento y periodo histórico correcto? Sí. ¿Nace con los principios y valores apropiados? Sí. ¿Recibe los embates y los ataques del diablo como tiene que ser? Sí, Señor. Sí, Señor. Es sorprendente la cantidad de movimientos falsos que nacieron exactamente en el período que nacería el movimiento adventista. Es interesante cómo el enemigo trató de ahogar el nacimiento de este movimiento y no lo logró. Racionalismo, espiritismo, etcétera, etcétera, muchísimos ismos. Pero ahí nació también el adventismo, para la gloria de Dios. Y es un movimiento que no va a caer. Dios lo mantendrá hasta la venida. Usted triunfará o fracasará a partir de su relación con Jesús. Pero siempre pensamos que con nuestra relación con nosotros mismos. No. Su relación con Jesús. Porque el nacimiento de este movimiento nació en el corazón de Jesús. Quien lo sostiene es Jesús, quien lo guía es Jesús. Por eso la iglesia no caerá, para la gloria de Dios. A ver, adelante. Su blanco para su iglesia en la tierra es, ¿qué cosa? La unidad. De modo que puedan llevar a cabo lo que nunca serían capaces de realizar si cada miembro trabajara por su lado. ¿Por qué lucha Satanás? Porque no nos unamos. Y aquí yo quiero ser sincero y quiero ser abierto con ustedes. Y vamos a ser claros esta mañana. La pregunta es, ¿verdad que el enemigo anda buscando 1000 razones para que como hermanos no nos unamos? ¿Verdad que muchas veces solo nos vemos en la iglesia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos vemos en la iglesia, pero no somos amigos. 20 años viéndose en la iglesia. Y quién sabe, un día que otro llamándose por teléfono. Pero no se reúnen para orar, no se reúnen para contarse experiencias poderosas. Si se reúnen y usted analiza las experiencias que cuentan, por cada experiencia que vale la pena, anuncian 10 desastrosas. Oye, ¿no te enteraste? Que a fulana se le murió el nieto. No me diga eso. Sí, y lo peor es que el hombre embarazó a la pobre muchacha y dice ahora que ese hijo no es de él. O sea, por cada cosita buena que decimos, le ponemos una sarta de cosas extrañas, que más vale que ni hubieran hablado. Porque acaban de matar 20 personas cada vez que hay diálogo. O sea, ¿por qué no nos unimos para acciones de gracia, Señor? Agradecemos esto, Señor. Agradecemos aquello, Señor. Agradecemos lo otro. Y eso exalta, alaba y glorifica a Dios. Por eso la importancia, su blanco, el blanco de Cristo para su iglesia en la tierra es la unidad. Que se unan, que sean uno. Porque en lo que yo soy débil, usted es fuerte y me ayuda. En lo que yo soy fuerte, usted es débil y yo le ayudo. Por eso el Espíritu Santo repartió los dones. Por eso los dedos de la mano ninguno es igual, pero todos son imprescindibles. El más feo de todo es este señor, pero quíteselo. Con estos dedos no se agarran, no hay fuerza. Y los miembros del cuerpo que son menos honrosos son indispensables, ¿o no?
Y así pasa en la iglesia. Quien usted cree que es menos honroso, el que menos vale, tenga cuidado. Ese tiene algún don especial que el Espíritu le dio para que el equipo se forme. Por eso la iglesia es necesaria, por eso el bautismo es necesario. Claro está, presentemos a la gente el bautismo conforme a la palabra de Dios. El bautismo tiene un aspecto legal, como le decía a las personas de allá de la iglesia de FAR. Y no voy a repetir el tema, pero sí voy a hacer algunas aclaraciones. Número 1. Generalmente el cristiano tiene un concepto muy extraño del bautismo, inclusive personas que ya están bautizadas. Pregunta número 1. ¿Verdad que cuando una persona piensa bautizarse, piensa en el gran compromiso que está aceptando de ser cristiano y mantenerse firme y cumplir con todo lo que Dios establece? ¿Sí o no? Y ahora escúcheme esto. ¿Cómo se correlaciona eso con la frase de Jesús? Sin mí nada podéis hacer. ¿Y cómo se relaciona con Filipenses 2:13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Cuando yo me bautizo, ¿quién es realmente que se está comprometiendo a hacerme fiel? ¿Yo o el Señor? ¿Quién dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? ¿Quién dijo eso? La pregunta es, ¿cuál es el aspecto legal del bautismo? El bautismo es un acto de compra y venta. Usted se vende, Cristo lo compra. Recuerde que usted estaba vendido al pecado. Y recuerde que su jefe y su rey y su dueño era el otro. Pero ahora usted dice, no, yo me voy a salir de allá y me le voy a vender a Cristo. ¿Con qué lo compra Cristo a usted? Mi pregunta entonces, ¿es un precio alto que se pagó por usted? En el bautismo se lleva a cabo la transacción comercial. En el bautismo, Cristo compra, Satanás vende. Ya Cristo pagó. Nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo, porque al bautizarnos morimos a la vida de pecado y comenzamos una vida nueva. El acto legal se lleva a cabo cuando a la persona se la sumerge debajo del agua, significando así que se murió, y cuando sube a una nueva vida. En el bautismo la persona recibe y comienza a ser partícipe de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer es Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 3:27, porque lo que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos vestidos. Y si usted está vestido de Cristo y el Padre lo mira a usted, ¿a quién está mirando? A Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La iglesia es necesaria. La iglesia, es interesante lo que dice, creo que 1 Timoteo 3:16, que dice, y debes saber cómo conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia se mantendrá en pie. Pero recuerde que la iglesia no es el edificio, es usted y soy yo. Hoy por hoy necesitamos la experiencia y el bautismo del Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión. Sí. ¿Por qué estamos tan flojos? Porque necesitamos prepararnos para el cumplimiento de eso. La unción del Espíritu Santo, es decir, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. La iglesia en la tierra es el único objeto al cual Dios dedica su cuidado supremo. Y no importa cuán débil o defectuosa sea la iglesia, todavía constituye el medio más poderoso para llevar a cabo su obra. Por eso soy celoso de que me maltrate mi iglesia. A mí no me gusta que nadie me le venga a predicar un sermón a la iglesia para estrujarla y estropearla y... No, se equivocó. Se equivocó. Usted puede amonestarla, usted puede motivarla, usted puede... Inclusive puede hasta reprenderla, pero tiene que saber cómo lo va a hacer. Hay gente que comienzan a predicar con odio en sus labios. Y le voy a decir esto, existe lo que se llama en predicación el aspecto psicológico. Escuchen bien, muchos predicadores tienen una vida tan pobre y tan llena de problemas que vienen a vomitarle todos sus problemas y a estrujárselo a la iglesia. Agarran la iglesia y lo que le está pasando a ellos lo proyectan en la iglesia y cogen una soga y comienzan a darle fuetazos a la iglesia. No, amigo mío, tranquilo. Cuando oiga un predicador, ponga mucho cuidado a la manera como lo hace. Y anote esto.
el 80% de lo que el predicador anuncia para la iglesia le está pasando a él. Apréndanse eso. Hermano, porque la iglesia, tenga cuidado. Todo hombre que está viviendo en comunión con Dios es una inspiración. Si le dice la verdad a la iglesia fuerte, pero cuando se lo dice llora y le duele y se siente herido. El que no tiene esa relación con Dios, el que no está guiado y motivado por el Espíritu Santo, le reprende a la iglesia y la estruje y la acaba, y es como si fuera el papá acabando con el pobre bebé. No, espere. Cristo reprendía a la iglesia, pero cuando lo hacía, ¿qué hacía? Lloraba. Porque le dolía, porque ama a la iglesia. No olviden eso, por favor, los predicadores que están aquí. Es la iglesia del Señor, el objeto de su amor supremo, la iglesia por la cual Él derramó su sangre. ¿Cómo te la puede dar a patada? ¿Cómo la puede maltratar? Una ovejita que cayó y se rompió una pernita, le entra a usted a patada, esta oveja vieja, ¡pum! Mira esta oveja vieja, ¡pum! Tanto que uno se preocupa por ella, ¡pum! Pero bueno, ¿y qué es esto? Mira a ver si se levanta, pero tiene el huesito roto. ¿Haría Cristo eso? Una oveja que le gusta brincar y le gusta pelear. Esta es una brincadora y una saltadora. Espérate, cógela, agárrala. ¿Quién sabe si la ovejita esa es lo que necesita mucho cariño? Y esta oveja que yo no le entiendo, siempre se me sale del corral, siempre sale por ahí y siempre se arriesga, que sé yo qué. ¿La voy a dejar que se la coma un lobo? No, así tampoco. Tampoco. Si usted se pone a mirar un rebaño, usted va a encontrar de todo un poco. Escuche esto que ocurrió. Atienda esto. Recuerde que la clave, decía hace un momento, era la unidad. ¿Se acuerdan? La unidad. Oiga lo que pasó. Un lobo se paró encima en la montaña y miró el valle todo pintado de blanco. ¿Qué era todo eso pintado de blanco? Ovejas. Un rebaño inmenso de ovejas. Y el lobo negro allá arriba caminando, buscando una manera de ver cómo. Oye, ¿cómo me como una cuanta ovejita de esas? Están tan unidas que no hay quien las despegue. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Se fue a un arroyo donde las ovejitas todas bajaban a beber. Dice, regla número 1, necesito dividirlas. Porque si están juntas se protegen unas con otras. Pero si las divido, entonces las atrapo solas. Y así me las voy comiendo una a una. Escuche lo que hizo. Cogió y se enganchó un traje de oveja. Y aunque se le veía el pico y se le veía una parte negra por abajo, las ovejitas son tan tontas, Ustedes saben que las ovejitas son como medio estúpidas. O sea, esa palabra suena más bonita, inocente. Son tan inocentes que cuando vinieron a beber, vieron esta oveja tan extraña bebiendo y no repararon en que tenía un pico muy largo y las patas negras y así. De abajo vieron la capa de oveja que tenía. Y le dice el lobo que se está pasando por oveja, le dice a una ovejita muy linda que se le puso al lado, gordita, blanquita, y se le dieron deseo de comérsela. Le dice, ¿sabes qué? Y le dice la ovejita, ¿qué cosa? No comprendo por qué aquellas ovejas de aquel lado siempre están hablando mal de ti. Dicen que tú te la das de que eres más bonita que las otras, que te la das de más gordita que las otras, que tu lana brilla más que la de las otras. No me diga. Y le dice, Estas de este lado sí hablan bien de ti, pero aquella. Oye, así se la pasó semanas y meses, todos los días bebiendo y hablándole mal a alguna ovejita que se le acercaba. De repente, mirando desde arriba, ya vio que la mancha blanca del valle se convirtió entonces en grupos. Dice, ya lo estoy logrando. Empezó a dividirla y siguió sembrando discordia entre las ovejitas. Un buen día se dio cuenta que ya eran puntitos así en todo el valle, puntitos pequeños. Mientras más sembraba discordia, más pequeñitos eran los puntitos. Así que un día se le ocurrió a 3 ovejitas venir solas a beber. Y ese se pasó la lengua por la boca y dijo, ya comenzó aquí la fiesta. 3 ovejitas las agarro yo y a una la degollo, a la otra la muero y la otra la empujo y se acabó el problema. Agarró a 3 ovejitas y las mató, las arrastró, las escondió y se la comió. Como había una indisposición entre todos, nadie se dio cuenta de quién faltó.
porque como a nadie le importa a nadie, cada quien que se la busque sola, y como estaban tan divididos, hay una cosa curiosa: cuando el diablo se le mete a una gente, se goza en lo que le pasa, lo malo que le pasa al otro. ¿Sí o no? Es una cosa curiosa. Oiga esto, se le graduó el hijo a una señora que es amiga suya, se graduó summa cum laude. Cuando a usted le dicen, ¿sabes qué? ¿Qué? El hijo de doña fulana, la hermana de nosotros, de la iglesia, se graduó summa cum laude. Ajá, sí, qué bien. Ya usted quiere matar eso ahí mismo. Ya, no me hable más de eso. Pero oiga esto, ¿sabe qué? Que al hijo de la hermana fulana le descubrieron que tiene un cáncer en el estómago. No me diga. ¿Y cómo fue que lo descubrieron? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué médico? ¿Y a qué médico fue que fue? O sea, ahora usted sí quiere saber lo malo, lo bueno no lo quiere oír. ¿Ocurre o no ocurre eso? ¿Sí o no? Y el lobo lo sabía. Empezó a comer oveja, mire. Y fue cuestión de tiempo para comérsela toda. Rompió la unidad el lobo. ¿No está haciendo lo mismo el enemigo con nosotros? ¿Sí o no? Ojo pelado, amigos míos, adelante. Número 4. Alístese en el servicio. Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, 32. Dice el versículo 32, Hechos 5, ¿qué dice? Y vosotros y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Y quién dice? Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quién ha sido testigo? Dice ellos, nosotros. Y también el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser testigo? Ser testigo significa tener experiencia con o haber participado de. Si es verdad que usted está enlistado o está ocupado en hacer la obra de Dios, siempre tendrá testimonios que dar. ¿Sí o no? Y testimonios frescos. Es decir, el Señor siempre mostrará su poder en su vida, en su ministerio, para que tenga algo que contar a la gente. Siempre habrán nuevas experiencias, siempre. Pero si usted no está ocupado en eso, si usted no se ha enlistado en eso, entonces su vida se irá secando. Es más, la vida cristiana se convertirá en una monotonía, en un cumplimiento de ritos y ceremonias que al final de la jornada te dice, pero ¿y qué sentido tiene esto? Pues claro, se está muriendo. Hace mucho tiempo se nos dijo que el Espíritu Santo no será derramado en la iglesia hasta que la mayoría de los miembros lleguen a ser obreros juntamente con Dios. De manera que el bautismo del Espíritu Santo se da únicamente a los que estén trabajando, no a los inactivos. ¿Se entendió? Adelante. Los dones del Espíritu que Pablo enumera en repetidas ocasiones son dones orientados al servicio. La enseñanza, por ejemplo, si usted tiene el don de la enseñanza, si usted tiene el don de ser un maestro, ¿usted cree que tiene el don de maestro para enseñarse usted mismo solamente? ¿O está dado para qué? Para el servicio. Por ejemplo, el ministerio. ¿Qué significa la palabra ministerio? Significa eso, uno que sirve. Otro, la sanidad. Si usted tiene el don de sanidad, ¿para qué lo tiene? Para o servicio. La hospitalidad y todos los demás dones se dan con el propósito obvio de alcanzar a otros, no simplemente para satisfacción de los creyentes. Es decir, si es verdad que usted tiene la unción del Espíritu, usted estará sirviéndole a alguien, estará haciéndolo por alguien, estará siendo útil para alguien, porque el bautismo del Espíritu se da exactamente para eso, para servir. Adelante. Los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadillas ni se disfrutan en secreto. Así también el Señor nos invita a confesar su bondad. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Es decir, Mateo capítulo 5, versículo 16. Veamos. Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Por qué es tan importante el servicio? ¿Por qué es tan importante servir? ¿Cuál es la meta final? Mateo 5, 16. Dice el versículo 16. ¿Qué cosa? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa dice? Vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está. ¿Cómo el incrédulo glorifica a Dios? Por la vida tuya y la vida mía. ¿Cómo el incrédulo da gloria a Dios? Por el testimonio de tu vida. ¿Cómo el incrédulo da gloria a Dios? Por el servicio que tú rindes. ¿Se entendió? ¿Sí o no? En estos días vimos en casa una película que se llama Dorothy Day. Dorothy Day. Es una mujer que vivió en este país, en Nueva York. Fue una periodista. Y al comienzo de su vida fue una vida un poco quebrantada, cometió algunos errores bien feos. Pero dice la historia que esta mujer tuvo una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, al punto de que empezó a trabajar para ayudar a personas necesitadas. Inclusive comenzó en la casa de un hermano a ayudar gente y pidió a Dios que le guiara en qué podía hacer. Y oiga la vida de Dorothy Day. Toda su vida, su esposo la abandonó, tenía una niña, la abandonó con la niña, él se fue, porque él no quería casarse, no quería que lo atraparan. Y ella dedicó su vida a atender a personas homeless, esa gente que no tiene dónde vivir ni dónde comer. Los refugiaba en esa casa, les daba comida, hasta más de 3,000 personas alimentaba al día. Hoy en día hay más de 100 lugares donde la gente que no tiene que comer, come, que comenzaron con Dorothy Day. O sea, Dorothy Day vivió una vida de servicio. Pero no crean que la vida le fue fácil, porque mire qué ironía, los mismos compañeros de su religión le hacían la vida imposible. Y hasta los mismos compañeros con los que ella estaba sirviendo, le ayudó, le hacían la vida imposible. No se preocupe, trabaje para Dios, glorifique a Dios y no le haga caso a la circunstancia. Siga trabajando. Lo que el enemigo quiere es desanimarte. ¿Sí o no? Sé útil hoy para alguien. Hazle la vida bonita hoy a alguien. Y comienza, si es posible, por aquellos que tú sabes que no te quieren. Qué ironía, ¿eh? Quiera. ¿Saben lo que es el sándalo? El sándalo es una planta que hay en la India. El sándalo produce uno de los perfumes más finos que hay. Muy caro es el sándalo. Pero mire qué lindo. Hay una frase que nació en la India que dice: sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. El perfume se hace de la resina del sándalo. Cuando se está cortando un sándalo, todo alrededor se llena de perfume. El hacha que lo está cortando se perfuma tanto que entonces despide un aroma hermoso. ¿Entendieron la moraleja? Entonces, sé como el sándalo que perfuma el hacha que lo hiere. Esa es la vida del cristiano. Y entonces, por tu testimonio, entonces por tu vida, Dios se glorificará. Recuerden que la gloria de Dios es su carácter. Y Él quiere reflejarlo en la vida tuya. Por eso la obra del Espíritu Santo. Los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadillas, ni se disfrutan en secreto. Así también el Señor nos invita a confesar su bondad. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. En otras palabras, la gente sabrá que yo soy Dios cuando ustedes vivan como yo quiero. Y yo quiero hacerles vivir como establecí. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Mire esta cita que está en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a leer en el capítulo 17. San Juan, capítulo número 17. Y vamos a ir hasta el versículo número 21. Dice el versículo 21, ¿qué cosa? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y qué dice ahora? Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo el mundo creerá? Cuando seamos uno. ¿Cuándo seremos uno? Cuando estemos todos bautizados del Espíritu Santo. ¿Se entiende ahora?
Le voy a decir algo, aprenderemos a amar a la gente como la gente es. Casi siempre, Juanita, amamos a la gente porque la gente hace como nosotros queremos, o porque la gente actúa como nosotros queremos, o por la gente vea como nosotros queremos. Pero cuando la gente está al revés de lo que nosotros queremos, comenzamos a rechazarlo, ¿sí o no? Pero cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón es al revés. Empezamos a amarlos más, aunque no hagan las cosas como nosotros queremos. Y le voy a decir una cosa, la gente se motivará más a hacer las cosas como Dios quiere cuando usted aprenda a amarlo como ellos son. Déjese de ser tan corrector y juez de la gente. Ámelo. La mejor manera de amar a una persona es aceptarla como es. Si es leproso, acéptele con su lepra. No significa que usted se va a pegar a la lepra, ni le va a decir, qué lepra tan linda. No. Usted sabe que la lepra no es ningún linda. Pero la persona siente que usted le ama. Y no hay arma, oiga bien, no hay arma en la tierra que se resista al amor. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? No hay barrera. O sea, en estos días, hace un tiempo estaba en la oficina hablando con una persona y estaba bien cerrado y bien molesto y bien así. Y me lo miré y me sonreí. Le dije, usted puede decir lo que le dé su gana porque su gana es suya. Pero hay una cosa que usted no puede evitar y es que yo lo quiera y que lo aprecie. Usted vino hoy lleno del diablo a molestarme a ver si yo reaccionaba en contra para buscar una excusa y alejarse de la iglesia. Pero le tengo buena noticia, amigo mío, no se la voy a dar. Y se quedó así seco mirándome y no hallaba ni qué decir. Digo, ¿sabe por qué está confundido? Porque el demonio que lo trajo hoy a molestarme la vida se siente confundido y ahora usted no sabe ni qué pensar. ¿Y sabe qué es lo que va a ocurrir en este momento? Que usted va a comenzar a llorar. Y empezó a gritar como un bebé. Dice, yo no sé qué es lo que a mí me ha pasado. Digo, yo sí sé. Es que usted se quiere irse para allá afuera y hacer lo que le da su gana, anda buscando una excusa y quiere que yo se la dé. No se la voy a dar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la bendición de este nuevo amanecer. Gracias por tu cuidado, tu protección, tu dirección y tu bendición. Tómanos en tus manos y condúcenos por la senda del bien. Que nada ni nadie pueda apartarnos de ti, todo cuanto hagamos sea para la gloria de tu nombre. Bendice a cada persona presente, bendice a los que no pudieron llegar. Prepáranos, habilítanos, capacítanos para ser llenos de tu Espíritu. Condúcenos tú cada día, Señor, por la senda del bien. Nunca te apartes de nosotros. Guíanos siempre, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén.